Bueno, don Daniel Ferminades, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, muy bien. Te doy la bienvenida al canal de Lesica Films. Y bueno, para comenzar esta charla, me gustaría si podés presentarte, ¿no? Y bueno, así la gente sabe quién sos. Bueno, cómo no. Eh, Tratando de hacerlo corto, porque como no tengo títulos formales, que a lo mejor eso aclara mucho, tengo que dar una breve explicación de cómo fue mi proceso, mi camino para poder llegar a estar hoy aquí compartiendo un poco experiencias, ¿no? Bueno, ya en Em, el futuro de la humanidad no se van a necesitar títulos, así que exacto, serías de exacto. avanzada. Hoy serías alguien de Sí. avanzada. Claro, porque, bueno, hacia ahí vamos a ir seguramente, pero en la medida que todos vayamos tomando conciencia y siendo responsables ante lo que hacemos y por la conciencia sabiendo que somos capaces de dar y que nos queda por aprender para poder ir superando nuestras limitaciones y nuestras oscuridades, es decir, buscando conocimiento, veremos las cosas más claras, no solamente en nuestra vida, sino también en los demás, ¿no? Y lógicamente que en un mundo en donde las personas viven regidas por su conciencia, no hay preocupación por qué está haciendo el otro, porque cada uno está haciendo lo que uno hace, es decir, seguir la conciencia y haciendo lo que debe con responsabilidad para el bien de la sociedad. Entonces, ¿para qué hará falta los títulos, no? Sí, eso no hace valer más lo que uno está haciendo. Pero bueno, perdón, me fui un poco de la presentación de quién soy. Bueno, me llamo Daniel Ferminades y tuve un proceso de un despertar en el año 84, que tenía 21 años de edad. Eh, lo habrán escuchado, esa expresión, ¿no? El despertar de la conciencia. Y yo lo defino como que pasé a tomar en cuenta y a tener un protagonismo en mi vida el espíritu, cosa que hasta ese momento no lo tenía. Yo pensé de mí mismo y pensaba la vida como entiendo que muchas personas lo hacen, que es que somos una persona que tiene un espíritu. Y a partir de ahí empecé a tomar conciencia de que soy un espíritu que se expresa a través de esta persona, ¿no? Y que a raíz de esto no me estaba formando desde las raíces, que es el espíritu, porque no lo tomaba en cuenta. Entonces empecé a cuestionarme un poco en la vida en aquel momento lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, cuál era mi actitud ante la vida, ante el trabajo, ante una pareja, ante la familia, amigos. Y me di cuenta que en todos los casos, sin excepción, porque no pude encontrar un momento en el cual no estuviera presente mi egoísmo, era lo que me regía. Y no con maldad, sino simplemente siempre dando cualquier paso o cualquier paso que pueda tener que dar, evaluaba si yo iba a sacar algún provecho, si iba a ser beneficioso de alguna manera para mí. No solo por lo material que fuera a obtener un billete, por decir así, sino también en cuanto a, bueno, beneficios tal vez hasta emocionales, mentales, es decir, algo que yo pueda aprender, que me resulte de valor. Y así va en la vida. Es como avanzando en función de que a mí me rindiera lo que iba a hacer. Pero me di cuenta, por eso digo que me entendí como muy egoísta, que siempre que avanzaba buscando lo que a mí me interesaba, estaba ignorando a los demás, salvo que yo viera que podía quitarles algo o tomar algo de ellos o me dejara la relación algo beneficioso. A ver, no iba a querer robar, pero es como que pensaba en mí y no en los demás. Y me di cuenta que los demás también tenían una vida como yo, tenían sus necesidades, su realidad, sus problemas, tal vez crisis, sus estados normales, naturales, los cuales a mí no me interesaban, porque pensaba que no me quería detener a ayudar a alguien que no conozco o que me iba a dejar eso.
Entonces yo me observé muy egoísta en todo esto. Y mientras hacía esa reflexión, que llegué a pensar que yo me manejaba en el mundo como si fuera mío, porque yo administraba mis movimientos siempre en función de salir ganando y no me preocupaba por los demás, me ocupaba. Entonces, mientras hacía esa reflexión, entendí, sentí, esto fue que me sucedió este hecho en las sierras de Córdoba, aquí en Argentina. Sentí que tenía que ir a la cima de una montaña, digo, porque yo estaba en los cerros, en el Valle de Punilla, y tenía que ir ahí arriba de esa montaña, es decir, esa que yo veía ahí desde donde estaba ubicado, ¿no? Digo, aquella. Y bueno, era prácticamente ya la noche, así que no era viable hacerlo en ese momento. Nunca había ido arriba de esa montaña. Y entonces lo dejé para el día siguiente. Dije, mañana en cuanto amanezca voy. Bueno, pasé la noche casi sin dormir, con una emoción como que iba a ser aquello que soñé toda mi vida. Y me despertaba cada rato y miraba la hora y habían pasado 10 minutos y trataba de dormirme otra vez y me despertaba como para ver la hora y habían pasado otros 15 y no pasaba más la noche porque quería ir. Y bueno, fui. Al día siguiente, un poco antes del amanecer, emprendí la caminata, encontré por dónde subir, porque tenía que buscar, no era un lugar turístico que tuviera un sendero marcado. Y bueno, subí ahí. Cuando subí a esa montaña y me siento a la cima, empecé otra vez a pensar en mi egoísmo, en cómo yo actuaba y juzgué que estaba mal, ¿no? Mi accionar. Y, y mientras hacía esto, empezó a proyectarse delante mío imágenes de una persona hablándole a un grupo de personas. Esa persona que hablaba estaba en el centro y había una cantidad de personas alrededor suyo, que era prácticamente la noche, y entre unas calles muy angostas, con casas muy precarias, con materiales así muy rudimentarios, igual las vestimentas que todos tenían. Y yo lo escuchaba, y lo que él hablaba era sobre temas espirituales o cómo desde el espíritu llevar la vida adelante. Y a mí nunca me había interesado lo espiritual, a Daniel nunca le había interesado lo espiritual, y yo entendí que lo espiritual pasaba por lo religioso. Nunca me interesaron las religiones, ninguna en particular, aunque mis abuelos italianos profesaban la católica, y bueno, de pequeño me llevaban, pero yo iba para comer la galleta de miel, no porque entendiera lo que pasaba. Y cuando estoy observando y atento a lo que estaba hablando quien hablaba, me atrapó lo que hablaba. Era como que era la conversación que yo no participaba porque estaba observándolo desde el aire, ¿no? Desde como si flotara, a esta persona que hablaba, pero lo que decía me llenaba, me atrajo mi atención, que fue como mi vida dirigida hacia eso que hablaba. No presté más atención que estaba en la montaña y que tenía eh, la vista, el valle de Punilla y abajo, todo ese paisaje que estaba viendo hace un momento, como que mi foco se centró en esto. Yo todo esto lo veía con los ojos abiertos, ¿eh? No es que estaba con los ojos cerrados, que puede ser una visión a partir de una meditación, sino que estaba reflexionando en mi egoísmo, en mi realidad, como encontrando mi lugar más sincero en el mundo y viendo que estaba haciendo mal de llevar mi vida hacia adelante, ¿no? Solo pensando en mí. Y eso me introdujo a esta situación de poder ver. Así que mi foco cambió del Valle de Punilla, allá abajo, a esto que se proyectó como una imagen. Digo, se proyectaba delante mío, a 70 centímetros, un metro tal vez de distancia. Yo hacía foco y lo estaba observando, pero como que observaba desde el aire. Y como dije, me atrapó lo que hablaba, y lo que hablaba esa persona, eh, como digo, me interesaba. Y mientras él hablaba, a mí se me abría como otra imagen y otra proyección alrededor. Es como que si yo, es difícil explicarlo con palabras, pero es como que podía ver
plasmarse en el proceso del desarrollo de lo que él hablaba en el espacio, en el tiempo o a través del tiempo. Es como que eso que relataba se iba conformando, ¿no? Es como si uno hablara de esta semilla que uno tiene para depositar en la tierra y a mí se me habría, es decir, hablaba de todas las bondades que tenía y del por qué había que sembrarla, pero yo veía entonces, a la vez que lo decía, alrededor, cómo era depositada en la tierra, cómo germinaba, cómo se desarrollaba, cómo llegaba a su máximo esplendor al momento de floración, de dar frutos, de poder cosechar, de saborearlo. Es decir, podía ver todo eso. ¿Y qué producía eso en mí? Como satisfacción, es decir, plenitud, tranquilidad. Es decir, lo que estaba hablando se plasmaba en ese hecho, ¿no? Entonces, no me quedaba lugar a duda que era tal cual como decía, porque así lo veía, es decir, era la comprobación. Entonces me quedaba tranquilo. Eso era constante. Todo lo que hablaba a la vez se iba proyectando. Esto será difícil para entender tal vez para algunas personas porque uno dice, ¿cómo pueden pasar tantas cosas en un mismo momento y cómo uno puede registrarlas? Pero bueno, tal vez es la magia del detrás de escena para nosotros de los cielos. Es decir, los tiempos se mueven de una manera distinta a como lo entendemos aquí en lo físico. Y a mí eso no me preocupaba, porque era lo que estaba viviendo y era el momento de aprovecharlo y de sacar el mayor provecho, ¿no? En verdad era como que se estaba comiendo el manjar de los manjares, no quería abandonar ese momento, esa mesa. Cuando yo estaba escuchando, como digo, a esta persona, porque siempre relato esto, porque empezó por esa imagen de esa persona en centro de ese grupo, en esa calle, empezó por esa imagen, luego se proyectaron muchas más, pero cuando yo me voy moviendo desde el aire, desde el espacio, como si fuera, dijéramos, hoy un dron que uno miraba desde arriba, pero a poca altura, o sea, 3 metros de altura, cuatro, voy girando y girando así hasta el momento en que puedo ver el rostro de quien hablaba. Y cuando veo el rostro de quien hablaba, veo que era yo el que estaba hablando. Recuerdo que era más alto que todos los demás, sobresalía una cabeza por encima de todos los demás. Todos estaban con capuchas y con las cabezas cubiertas, que era propio de la época. Esto hace milenios atrás, era esa imagen. Y no me asombró, me detuve un segundo a ver que era mi rostro, que no es este, sino que era otro rostro, un hombre, un varón, pero eh, sabía que era yo, nadie me dijo, lo sabía, y no me llamó la atención, era como si fuese algo cotidiano. Y es decir, de que todos los días sucedía esto, lo tomé con mucha naturalidad. Y seguí escuchando. Y en un momento desaparece esta proyección y aparezco en otro lugar, en donde estoy viviendo en el desierto, pero esta vez como se va desde el nivel del suelo, otra vez era yo sentado con otro rostro, otras vestimentas, al sol, en el desierto, entendí que es en lo que hoy sería Jordania, todo un desierto rocoso, perdón, rocas rojas, rojizas, y sentado en una roca, hablando también de estos temas, y miraba hacia alrededor, había cantidad de gente, familias, niños jugando, escuchando lo que estaba hablando. Y otra vez, a mí me atrapaba eso, era como que lo que estaba esperando, ¿no? Y bueno, así se fueron sucediendo muchas cosas, a milenios y milenios atrás en el tiempo, en muchas situaciones. Siempre estaba hablando y siempre era yo, siempre eran otros rostros, siempre que estaba escuchando era como una revelación para mí lo que escuchaba, pero no me cabía lugar a duda porque como digo, estaba la comprobación porque era algo como parte de mi memoria. Y bueno, esto se fue dando y repitiéndose en muchas vidas, diría hoy. Yo en ese momento no sabía nada de la existencia de reencarnación, de vidas pasadas,
de nada de eso, porque jamás había escuchado el tema, nunca me había interesado nada de eso, así que no le podía poner este nombre o esta definición que hoy le pongo, ¿no? Lo de el recuerdo de vidas pasadas, que al fin se darán cuenta es lo que sucedió. Y mientras estaba en ese proceso, eh, presto atención, mientras esto sucedía, perdón, hago como una acotación, mientras esto sucedía en varias ocasiones, que yo estaba concentrado en lo que sucedía, en varias ocasiones yo podía ver, como, no sé, también ese campo de visión que es distinto desde los planos sutiles, podía ver que atrás mío, a la derecha, había un ser de blanco parado, él estaba de vestimenta blanca, parado quieto, firme, atrás mío, pero como a 2 metros. Yo podía ver que estaba ahí, pero tenía tranquilidad, no me preocupaba, eh, y yo lo identificaba a él como a alguien que estaba favoreciendo esta situación de revelación, así, de visión. Entonces pensé que era, lo entendí, lo sentía como parte de toda esa experiencia. Entonces estaba tranquilo con eso, ¿no? Que ocasionalmente así como que lo veía o entraba dentro del campo de visión. Pero yo seguía concentrado en lo que hablaba. Mientras hablaba el que hablaba, que yo veía esto o recordaba, eh, imagínense, eran frases que tal vez no demoraba aparentemente muchos minutos en expresar, pero era como que a la vez eran como llaves, digo yo, lo defino así, como que abrían bibliotecas enteras en mi cabeza. Y como que a partir de lo que decía se revelaban cosas que eran como que eso que estaba expresando en ese recuerdo entraba en un contexto y se revelaba y se aclaraba ese contexto. Entonces era parte de todo eso y como que comprendía todo eso, como que se añadía a esto que estaba yo presenciando. Entonces, más claro y firme quedaba en mí, no me cabía duda de nada de esto. Así fue pasando el tiempo y pasó mucho más tiempo que el que yo me pude imaginar o percibir, porque en un momento es como que presto atención a Daniel, el que estaba sentado ahí en la punta de la montaña, y ahí me doy cuenta, entro a sentir el viento, el aire, ¿no? Es decir, que se movían las plantas. Eh, Siento un dolor de cabeza que es indescriptible el dolor que sentía, parecía que me iba a estallar y se lo adjudiqué a esta experiencia, todo lo que había entrado, y entonces me di cuenta que la manera de poder terminar con el dolor de cabeza, o por lo menos que no siguiera creciendo, era cortar con la experiencia. Entonces dije, basta, no puedo más, como que si les decía a quien estaba atrás mío, y se cortó, dejé de ver eso que estaba viendo, como les digo siempre, con los ojos abiertos, dejé de verlo y, y me quedó, claro, dando vuelta en la memoria todas esas cosas, ¿no? Lo que vi, lo que percibí a partir de eso que vi, lo que se revelaba junto a lo que veía, ¿no? Que era todo eso en gestión, así desarrollándose. Y claro, cuando pensaba en eso, me dolía la cabeza, era como que si tomaba eso y la cabeza me parecía hinchada, como que se hubiese expandido así, era la sensación, ¿no? Entonces, ahí mismo, como presté atención, me di cuenta que se venía la noche, así que se darán cuenta que me pasé el día ahí arriba y yo no me di cuenta, pero atrapado en esta sucesión de experiencias. Y entonces dije, tengo que bajar la montaña porque no fui preparado con ninguna linterna, por lo menos nada, para bajar por la noche. Tenía que ir descubriendo el camino porque no había senderos, parte era de animales que lo tomaba, pero otras partes tenía que ir viendo yo cómo bajar. Y bueno, el último tramo ya lo hice de noche, un poco me guiaba por las luces del pueblo ahí abajo.
Y llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa empecé a tener experiencias de salir del cuerpo, de encontrarme con seres, de que seres como que se materializaran físicamente en el lugar donde yo estaba y me saludaran y entablaran un diálogo. Bueno, una cantidad de cosas que pensarán algunos son para el manicomio por ahí, pero eh, y yo estaba solo para vivirlo porque el día anterior experiencia o causalidad, mis padres tienen que viajar a la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo nací, y bueno, ellos todavía tienen la propiedad ahí y se fueron a arreglar asuntos de familia, bueno, y comerciales, y yo quedé en la sierra solo, o sea, digo, o causalidad que pude solo vivir esa experiencia sin que nadie la interrumpiera. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas para que así sea. Y tuve un par de experiencias seguidas en donde primeramente un ser a quien yo quise interpretar que era Dios, era un anciano con barbas blancas, muy largas y cabello blanco también muy largo, lacios. Me decía que venía a la tierra con un propósito, que bueno, mi vida debía ser un sacerdocio, y que se esperaba de mí que cumpliera con lo que me había comprometido antes de venir. Eh, y bueno, yo escuchaba obviamente en silencio, atento, él estaba con un bastón en la mano, y mientras me hablaba vestido de blanco. ¿Tenías eh, miedo? Perdón, ¿tenías miedo? sí. No, 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 no. Por eso comentaba hoy, lo vivía como si fuera algo que pasaba todos los días, ¿no? Con mucha naturalidad, pero no, no, lejos del miedo, mucha paz, mucha tranquilidad. Tal vez, no miedo, pero sí tenía, puedo decir, cierta preocupación, no una preocupación que me desequilibrara, pero me preocupaba que lo que me estaba diciendo, que se esperaba de mí, yo entendía que no estaba capacitado para cumplir con ello. Y entonces me preocupaba fallar, porque como yo voy, básicamente lo que me hablaba es de que tenía que compartir y que comunicar y que llevar cierta claridad. Eh, y yo digo, ¿cómo voy a hablar yo de lo espiritual si nunca me interesó lo espiritual? No leí, no tengo preparación. Es decir, esto pasó a mis 21 años. Yo hice solo escuela primaria, o sea, fui a la escuela hasta los 12 y terminé, para gracia de mi madre que luchaba conmigo porque no era muy aplicado en los estudios, no, nada me interesaba dentro de la escuela. Sí, siempre me gustó investigar qué hay adentro de todo, ¿no? Como que conocerlo hasta su corazón. Pero bueno, no tenían estudio, no tenía lectura, no tenía, a ver, tenía a lo mejor capacidad para poder expresarme a través del arte, tocaba el piano, y no sé, a los 4 años de estudio y ya me estaba preparando para tocar en la Sala Dorada del Colón, con toda la vergüenza que yo tenía y la timidez. O sea, tenía capacidad para desarrollarme, pero nada me llenaba. Y bueno, esto lo tomé con mucha naturalidad. Y mientras él me decía esto fue en unas cuevas, que yo entendí que estábamos en el Himalaya. Eh, Llegamos al borde de la cueva, o sea, ya estábamos saliendo hacia el exterior, afuera estaba nevado, y ahí él se detiene, me detengo yo también, y entonces termina de decirme todo lo que venía diciéndome y me decía que era el tiempo de volver a la tierra. Y entonces, bueno, lo entendí que tenía que ver con que ya terminaba esa experiencia, tenía que volver, y cuando llegamos ahí al borde, él me apoya su mano derecha en mi espalda y me empuja levemente, como un pequeño empujón, dale, camina adelante. Y entonces voy caminando. Previo a esto había dos seres más muy altos, mucho más altos que nosotros, eh, que me dan dos objetos. Yo estoy con esos objetos
que me dicen, me hacen saber que me pertenecen espiritualmente. Entonces era el tiempo de que los retomara, los recuperara. Quedé con esto. Yo, la verdad, puedo decirle, no entendía. Yo tan solo estaba así como permeable, abierto a lo que sucedía, no lo cuestionaba, no preguntaba, no estaba con dudas, lo vivía como naturalmente, con fluidez. Y entonces comienzo a caminar así por la nieve afuera y llego al borde como de un precipicio. De la cueva salíamos, había como una pequeña rampa así que ascendía, salíamos, no, salí, yo, quedaron los tres detrás, como bien que caminaba, y llego al borde de esa roca y era un precipicio, sí, que tendría 1,5 kilómetros, y allá abajo había un valle verde, muy verde. Acá arriba donde estábamos era todo nevado. Yo miraba hacia alrededor, todo nevado. El lugar donde estábamos era el lugar más alto de toda esa cordillera. Así. Y miraba hacia abajo, hacia ese valle verde, y debajo de ese acantilado, de ese precipicio que había, casi a pique así, había como una cúpula de energía azul de donde provenían ruidos. Yo entendí, eso me fue claro, que ahí dentro estaba toda la humanidad, que yo no la veía, pero sí venían todos los sonidos que ocasionamos, que generamos en la humanidad, ¿no? Ruidos, coches, personas hablando, todo eso junto, nada se distinguía particularmente, nadie se veía especialmente, y claro, yo entendí, me decía que era tiempo de volver y que ahí me tenía que insertar. Y yo quedé parado ahí al borde del precipicio pensando, digo, yo, Daniel, si yo soy un electricista, es decir, lo único que había estudiado era un curso de electricidad y todavía me llamaba electricista, pero era un curso de esos que dan en los pueblos, ahí en el Valle de Punilla, un curso de meses nomás, así que no podría decir que tenía ese título, pero en definitiva era lo único que había estudiado. Y yo me cuestionaba, y dije, ¿cómo yo voy a tener una misión, una labor, ¿no? Asignada? Entonces salí porque yo estaba en ese momento meditando y salgo y como vuelvo al cuerpo, salí de esa experiencia, ¿no? Enseguida la mente empezó a querer cuestionarla. No puede ser, esto no es real. Yo voy a tener una misión, si no soy nadie, no sé nada, ¿qué voy a hablar? Yo vi lo que quería ver, esto fue mi ego que se disfrazó de Dios. Y bueno, como en definitiva no tenía nada de qué asirme como para afirmar que eso fue real, pensé en negarlo, porque yo no tengo nada. Pero a la vez dije, es que no tengo nada para afirmarlo de la misma manera que no tengo nada para negarlo, porque no puedo negar la claridad de sus palabras, que el mensaje no tenía nada de malo. Lo malo podía estar en el hecho de que yo no me creía y no me sentía capaz de llevar adelante eso que se esperaba de mí. Entonces, al fin llegué a la conclusión de que, bueno, yo me voy a encaminar hacia eso que se me pide, porque no es malo, todo lo contrario. Y la única manera de hacerlo era superar mis limitaciones, porque me di cuenta que nadie podía impedirlo, pero todos los impedimentos o limitaciones estaban en mí. Entonces empecé a conocerme y todo esto empezó por lo que empecé relatándoles, esta experiencia de comenzar uno a analizar su actitud en la vida y ver que uno no está tan solo para buscar las cosas que uno quiere, sino también está en un mundo en donde comparte con los demás el tiempo, el espacio, ¿no? Y también se puede compartir el amor. Entonces, como que me tenía que enfocar más en eso, en compartir y ver por qué yo estaba tan limitado y superar esas barreras que yo tenía. Entonces, me puse a trabajar hacia el interior y me volqué hacia el interior. Como me volqué hacia el interior, empecé a conocer cosas en mí que criticaban muchos y vi cosas en mí que jamás había visto en otros. Es decir,
en los campeonatos, si había un campeonato en donde se compitiera desde el ego, creo que ganaba. Y entonces dije, trabajo, pero era una alegría, la verdad que era una alegría. Era dolor reconocer la miseria en la que vivía, pero era una alegría poder verlo y saber con qué tenía que trabajar, ¿no? Bueno, mientras estaba haciendo esto, al poco, a los 3 días, tengo otra experiencia en una meditación en donde me siento, cierro los ojos, a mí se me había vuelto algo normal salir del cuerpo, y abro los ojos enseguida, era como que si los cerré y los volví a abrir y estaba en el desierto. Y ahí en el desierto yo me di cuenta que yo sabía que estaba sentado en una roca en la montaña, pero a la vez ahí, entonces entendí que por algo estaba ahí, no sabía por qué, así que simplemente me quedé quieto como expectante, no puse ninguna expectativa de que es por esto o por aquello, y mientras observaba en el desierto la arena, o sea, lo único que se puede ver en el desierto, los desniveles, miraba, ¿no? En el desierto, no era el desierto llano, las dunas así de arena, empecé mirando desde mi derecha hacia adelante, iba mirando hacia la izquierda, todo iluminado por el sol no calentaba, o sea, una luz dorada, amarillenta así del sol, pero no se sentía calor en lo absoluto. Y el sol no estaba en ningún lado en el cielo, veía la luz del sol en todas partes, pero no estaba en ningún lugar físico. Y cuando estoy mirando hacia mi izquierda, siento que del lado derecho me habla, que yo ya había estado mirando para ahí, no había nadie, así que volví la cabeza enseguida y cuando vuelvo la cabeza para ver a dónde provenía la voz, lo veo así un poco a la derecha, un poco cruzado, y lo veo a Jesús, lo distingo enseguida y me dio una alegría enorme verlo. Era como ver el amigo que uno no veía hace mucho, no que uno no ve hace mucho, es como que las ganas de correr a abrazarlo, ¿no? Amigo mío, una cosa así. Y cuando hago este movimiento como para dirigirme hacia él, para abrazarlo, ahí le presto más atención a que me estaba hablando, como dije, y cuando me está hablando, presto atención a lo que me está diciendo, y lo que me está diciendo era algo parecido a lo que me había dicho el anciano, de que venía con una misión, con un propósito, y a la vez me detengo a ver lo que me está hablando, pero no mueve la boca. O sea, me miraba con la boca cerrada, pero me hablaba y yo lo escuchaba claramente. Y bueno, era todo un paquete de cosas como reveladoras, ¿no? Yo no había tenido una experiencia así. Eh, Y ahí le presté más atención a lo que me decía, y bueno, él también aludía a esto, de que venía con un plan y que yo tenía un estado de conciencia que me habilitaba para hacerlo y por eso venía a hacerlo. Y entonces dejé de mirarlo y miré más hacia adentro mío y como pensando, ¿no? Yo pensaba, esto no es real, esto es mi orgullo que se disfrazó de Jesús y me está queriendo hacer creer que yo estoy elegido para cumplir una misión. Esto no es real. ¿Qué misión voy a cumplir yo si no tengo ningún conocimiento de nada? ¿Qué voy a hacer por los demás si no puedo resolver mis cosas? Y mientras yo pensaba en esto, digo, bueno, decir, otra vez lo mismo, ¿no? ¿Quién puede impedir que yo haga esto? Y me imaginé el mundo delante y digo, nadie lo puede impedir. Lo más que pueden hacer es matarme, alguien me puede matar, pero así me mate, hasta ese momento me puede encontrar la vida llevando adelante lo que me dice, porque lo que me dice era algo que yo entendía que era un camino que podía seguir, porque era un camino de amor lo que me marcaba y me hablaba, ¿no? Entonces no tenía nada de malo. Y mientras yo hacía esa reflexión, y no me sentí orgulloso, porque la verdad que cuando me comparé con los demás, me entendí igual a los demás, no tengo ninguna cosa que sobresalga del resto, ni me siento por encima de nadie. Mientras hacía esa reflexión, todo esto pasaba dentro mío, ¿no? Me vuelve a hablar Jesús. Y entonces, cuando lo vuelvo a mirar, ya no estaba él solo, sino que detrás de él había 20, 30 personas más, perdón, seres más, detrás de él,
todos mirándome. Él me hablaba, todos me miraban en silencio, así como si fuera que miraban por detrás del hombro de él. Esos seres estaban con unas ropas de unos colores que no cabía aquí en la tierra, esos colores, es decir, por la nitidez, por el brillo, las combinaciones, ¿no? Turbantes, rojos, violetas, bandas amarillas, azules, es decir, unas ropas de unos colores y unas combinaciones enormes. Jesús estaba delante, que era quien me hablaba, él estaba de blanco, del blanco del Jesús cuando estuvo en la tierra, es decir, blanco sucio, el sucio del que caminaba por la vida. El tejido era blanco, pero tenía manchas de suciedad. Y me vuelve a hablar y esta vez cuando lo observo veo que sí mueve la boca, ¿no? Y él empieza riéndose y me hace con la cabeza asintiendo, me dice, sí, me dice, ve y hazlo, como diciéndome, ¿qué estás esperando, no? Porque claro, obviamente estaba escuchando todas mis cavilaciones ahí, de que no es, de que es mi ego, de que el orgullo. Entonces, como me vuelve a insistir, ya ahora hablándome con más firmeza y estaban todos ahí detrás, yo dije, bueno, también lo pensé, ¿no? Digo, bueno, Jesús es el maestro. Si Él lo dice, Él sabrá por qué me lo pide. Yo no me creo capaz de hacerlo, pero si Él lo dice, lo voy a hacer. Entonces me moví de donde estaba y empecé a caminar en el desierto, dirigiéndome a llevar adelante lo que se esperaba de mí. Y ahí salí otra vez, a mi cuerpo, a donde estaba, ahí en las montañas. Eh, esto siempre relato lo mismo, pero fueron como esos personajes que para la persona tal vez religiosa son centro, ¿no? El padre y el hijo. Y a mí me marcaron, pero después me fui encontrando con otros seres que yo no los identificaba y en algún momento que le compartí a alguien me dijo, ese es el maestro Kutumi. Para mí, perdón, lo digo con todo el respeto y Kutumi lo sabe, pero para mí era otro barbudo como yo, y porque nos encontramos a hacer trabajos. eh, la convivencia era natural, no era lo que a lo mejor desde aquí cuando uno le contaba a otra persona, eh, lo tomaba como que si uno tenía que estar arrodillado, reverenciando, que no era digno de verle, ¿no? Y se movía como con familiaridad, y eso a mí me agradaba mucho porque no me gustaba pensar o creer en un cielo que estaba tan lejos que es inalcanzable, que no cualquiera puede acceder, que no cualquiera es digno, y todas estas cosas que entre humanos podemos hablar. Entonces me sentía bien con todo esto. Y bueno, todas esas experiencias de encontrarme con otros seres y de haber recordado vidas pasadas, se siguió dando a través del tiempo, pero claro, ahora estaba en mí el trabajo que estaba haciendo consciente de ir superando limitaciones. Y a la medida que fui superando limitaciones y combatiendo la oscuridad con luz, es decir, combatiendo la ignorancia a través de la búsqueda del conocimiento, es que fue volviéndose todo esto más claro y consciente. Ya dejó de ser de a poco una revelación para ser parte de mi conciencia y de mi memoria. Y mi memoria espiritual fue volviendo a mi presente y bueno, fui recordando muchas cosas. Y hoy, perdón que se los hice tan largo, pero hoy lo que intento es echar un poquito de luz y traer claridad a un mundo que vengo viendo gracias a los recuerdos que uno tiene, que se ha estado basando en creencias, en lugar de estar buscando alcanzar aquello que creen, y que han usado la fe como les ha convenido para apoyarse en ella y pensar que porque tienen fe se ganaron el cielo, y sin embargo la fe nos está mostrando a través de la intuición lo que nuestros sentidos físicos no pueden comprobar, pero no para que creamos, para que sepamos a dónde dirigirnos y que hay que alcanzarlo, ¿no? Entonces, aquel que alcanza lo que la fe le muestra es el que toma conciencia.
Y el que toma conciencia da fe de lo que es, no se apoya en la fe para creer. Entonces, bueno, un poquito por ahí va mi trabajo y es en Ok. donde quisiera Y poder ayudar, ¿no? Dar bueno, fe de lo y eso que quería es saber, y Daniel, sí. a ver, ¿de qué manera vos podrías ayudar al ser humano en estos tiempos que estamos viviendo a partir sobre todo luego post pandemia, año 2023? No puedo ser bien sintético, pero que al fin y al cabo uno cosecha lo que siembra y si uno no siembra no cosecha. Y hoy la humanidad está pasando por hambre, que no me refiero solo al hambre de lo físico, lo que entra por la boca, ¿no? Porque no solo de pan vive el hombre, sino que no se ha sembrado la palabra de Dios, entonces no se multiplicó, no dio frutos, no ha sido la inspiración, porque se han basado más en creencias que en conocimientos verdaderos y en qué puedo ayudar o en qué quiero ayudar en esto, recordarles que hay que trabajar y que uno puede en una meditación conectarse con los ángeles, que muchos aspiran a esto, y los ángeles pueden a través de su luz traer revelación a aquel que se conecta y que alcanza esa vibración, y esa revelación es una luz que va mucho más allá de cualquier imaginación, pero luego hay que volver a la realidad de que hay que pagar la factura de la luz, de que hay que pagar el internet, si no nos podemos comunicar, bueno, todas las cosas que son del mundo que todos tenemos que vivir y afrontar. Y entonces uno cae en que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Los extremos no son buenos. Y lo que quiero ayudar es en que no nos creamos que porque somos religiosos tenemos ganado el cielo, sino que quiero llevar claridad a que la morada en los cielos para el Espíritu se construye aquí en la tierra a través de la obra amorosa. El amor es el camino, ¿no? En el camino de la vida hay que poner amor para que a través del amor podamos volver a religarnos con la fuente. Religarnos con la fuente no es desentendernos del mundo en el que estamos. No dejo de amar a los que están en el error por abrazar a Dios. Los amo más. Y si los amo más es porque los comprendo. Y si los comprendo es porque he pasado por eso. Y si he pasado por eso, sé del dolor de estar ignorando, ¿no? Y como sé del dolor de estar ignorando, no quiero estar en el cielo, quiero estar ahí cerca del que necesita. Entonces, bueno, esto es un poquito un reflejo de lo que me sucede, pero a la vez lo que estoy queriendo decir es que lo que nos sucederá a todos en la medida que nos pongamos en el lugar del otro, pero no podemos hacerlo si primero no vivimos bien en el lugar en el que estamos. Entonces, ¿cómo intento yo ayudar? Bueno, acompañando en ese proceso que todos tenemos que pasar, que es de vivir nuestra vida. En lugar de estar criticando lo que hacen mal los demás, abocarnos a mejorar lo que podemos estar haciendo de mal nosotros. Empezar a hacer lo que no estamos haciendo, que deberíamos hacer. Y para eso uno tiene que replantearse muchas cosas en la vida, ¿no? No venimos de los cielos a trabajar en el mundo material para tener un buen sueldo, para poder entonces volver a los cielos dejando aquí todo lo que aquí trabajamos. Lo único que uno se lleva es todo lo que dio, es decir, lo que yo di de corazón es lo que me voy a llevar. Es decir, la acción de bien, ¿no? El ser justo, el ser considerado, el ser compasivo. Todo eso es riqueza para el espíritu. Entonces, una cosa no anula la otra. Yo no dejo de trabajar físicamente porque busco de vivir en el amor. Es decir, busco de poner amor en todo lo que físicamente tengo que hacer y en los momentos de ocio, en los ratos libres que tengo para compartir con alguien más, trato también de seguir creciendo y de contribuir al crecimiento de otros compartiendo las experiencias que voy teniendo o la claridad que obtengo de esa misma experiencia. Y me doy cuenta que, bueno, a veces he intentado pasar a la otra habitación tratando de atravesar la pared y me choqué tantas veces hasta el momento que me di cuenta que me tenía que mover un poco para pasar por la puerta. Pero era decir, cambiar un poquitito esa postura, esa estructura, esa creencia de que todo lo puedo,
y bueno, a través del entendimiento. Entonces, son muchas las cosas que podría responder sobre esto, como eh, entenderán. Para los temores hay una cura, y la cura para el temor es el conocimiento, porque el temor es a lo desconocido. Y hay mucha gente que teme enfrentar lo desconocido, pero si tememos enfrentar lo desconocido, no conoceremos. Si temo lo que hay detrás del velo, viviré temiendo y desconociendo lo que hay detrás. Si busco de avanzar hacia esa oscuridad, es decir, ahí donde no conozco, con precaución, con cautela, buscando conocer, es en donde comenzaré a echar luz sobre el acontecimiento. Es decir, voy avanzando con precaución con el fin de conocer. Pero bueno, acá hay otra cosa. Hay un temor de lo que hay detrás del velo, y hay un temor que también surge en las personas de perder lo que han conseguido hasta ahora por traspasar ese velo, ¿no? Entonces, está el temor de perder lo que tengo y el temor de qué me puede estar esperando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Si tengo miedo de moverme de donde estoy porque me van a quitar el asiento, y si tengo miedo de que lo que pueda haber allá me dañe, la lección es quedarme en donde estoy. Entonces, bueno, mi memoria me llevó a poder recordar que esta es una constante en la humanidad. Siempre con temor. A Dios le temen en lugar de amarlo. Amar a Dios no es amar a un ser que está en algún otro lugar que no sea en el prójimo, en la vida misma que nos rodea. Dios está en todas partes, entonces hacia ahí hay que canalizar el amor, ¿no? No era mirar al cielo para hablar con Dios, era mirar a la persona que tengo enfrente, y entenderla y escucharla y ver qué puedo hacer para ayudarles, dándome cuenta que si está en la oscuridad, seguramente chocará y tropezará con frecuencia, que es lo que nos pasa en la oscuridad. Entonces, la manera de dejar de tropezar y para poder andar con más firmeza, con más seguridad, es encendiendo la luz. Y encender la luz es comenzar a ver las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, cierro un poquito esta pregunta con unas palabras que son del propio Padre, ¿no? El Padre dice: cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, la luz no va a alumbrar solo lo que yo quiero ver, la luz va a alumbrar todo lo que hay para hacer, ¿no? A ver, ¿la gente a vos te consulta frente a alguna problemática? ¿De qué manera actúas vos en la vida? O sea, ¿cómo te manejás? ¿Cómo, digamos, cuál sería tu tarea, además de esto que me dijiste, que es como amplio, digamos, ¿no? Yo quiero bajar un poquito el nivel de abstracción. Sí, las consultas, como más abiertas así, al número o a la masa, por expresarlo de alguna forma, es a través de estos medios, de hoy que tenemos la posibilidad de salir al mundo a través de una camarita y de tener el internet, el aparato apropiado, con un mensaje. Y yo me baso, siempre fue así, que donde quiera que yo voy doy conferencias, o aquí mismo en los momentos que se hacen vivos, ¿no? Por la plataforma que se esté dando en ese momento, es que yo hablo a través, perdón, de las explico. O sea, me interesa ayudar ante las inquietudes que las personas pueden tener. Sí, soy consultado, se pregunta y respondo. Ahora, no todos, lógicamente, valoran lo que uno puede responder, porque mucha gente se aferra a sus estructuras y las defiende. Y cuando alguien le habla de que no es así como piensan, como creen, en donde a lo mejor, bueno, buscan de alejarse. Pero nos ha pasado a todos en la escuela. Estamos en la escuela de la vida, y en la vida, en esta escuela hay aulas, y cada uno de nosotros pertenecemos a un grado, y de acuerdo al grado que tenemos y aplicación nuestra en cuanto a cuánta atención pusimos a lo que se nos enseñó y cómo eso encarnó en nosotros. Y encarnó, quiero decir,
no solo lo que entendimos en el momento a nivel intelectual, sino que encarnar para mí es cuando lo llevamos a la práctica y ahí terminamos de ver el alcance que tiene aquello que intelectualmente entendimos en un momento. En un momento lo reconocimos como verdad, pero como lo reconocimos como verdad, lo tenemos que en nuestro diario vivir. Y cuando yo lo manifiesto y lo expreso o me expreso a través de aquello que entendí, es de bien y supera a las creencias que tenía o a las actitudes que tomaba antes o a la postura, es en donde entiendo que voy rectificando mi vida y voy viendo con más claridad, ¿no? Entonces, yo voy llevando a las personas hacia eso, que se entienda que el trabajo y puede bajar del cielo, y hoy yo les puedo dar fe que han bajado muchos maestros muy grandes de los cielos, pero no depende la luz de los alumnos de la grandeza del maestro, depende de la atención que pone el alumno y de la disposición que tiene al cambio. Es decir, si me están hablando de que hay un mundo mejor, pero sigo defendiendo y aferrándome al mundo en el que vivo, es en donde por libre albedrío tomo la decisión de estar aquí defendiendo esto en lugar de con el libre albedrío trabajar para acercarme más a algo superior. Entonces, bueno, soy consultado no tanto en lo personal, que sí, también se da a veces encuentros que tengo personales con personas, pero con personas, digo, individuales, perdón, es que en algún momento ya no me da el tiempo, no alcanza las 24 horas del día si fuera por todas las inquietudes que las personas tienen, ¿no? Entonces, bueno, uno lo va manejando con esto. Gracias a la tecnología, estas cosas quedan grabadas, estas cosas se pueden ver todas las veces que quieran, se puede detener, se puede rebobinar, se puede repensar, hacer una pausa, seguir escuchando, viendo. Eh, y bueno, más me apoyo y me dirijo hacia esto. A partir de las preguntas del público que son su necesidad, yo respondo. Y para poder responder a eso, lógico, si hablamos de la verdad, es que uno lo tiene que vivir primero. Y yo hay cosas que tuve que vivir y revivir y tengo que revivir en esta vida. Y hay muchas cosas las cuales viví en otros tiempos que no tengo que revivir en esta vida porque lo tengo claro. Entonces, desde ahí busco de ayudar, como digo. Bueno, hay personas que hacen consulta en función de su necesidad y sobre todo se va dando con más fluidez y frecuencia en la medida que el tiempo pasa, que nos vamos viendo y volviendo a ver, porque es en donde tal vez se sienten más tranquilas y confiadas, ¿no? A veces al principio puede parecer algo revolucionario y chocante para aquel que está aferrado a una estructura y esto sacude esa estructura y a la vez entiendo que muchos puedan ver que yo estoy en mi estructura, porque yo defiendo esto, como los demás defienden lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo defiendo la verdad que conozco, yo defiendo el paisaje que estoy viendo, no se lo quiero imponer a nadie, es lo que estoy viendo. Entonces les digo, bueno, si se dieran vuelta o si la cámara pudiese dar vuelta, estarían viendo lo que yo estoy viendo ahí detrás, que la cámara no puede tomar. Entonces, si yo se los relato, no por el hecho de que ustedes no lo pueden ver, van a estar negándolo, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, a veces lo hacemos esto. Como nosotros no lo vemos, lo negamos. Entonces, si estamos negando lo que desconocemos, estamos negando tal vez lo más importante de un maestro, que es todo lo que tiene dentro todavía reservado para compartirnos a través del tiempo. Entonces, es una alegría cuando el maestro revela un conocimiento, pero también es una alegría saber que dentro de él hay tantos conocimientos por ser revelados en la medida que el tiempo pase. Y no los quiero saber todo hoy. ¿Para qué quiero saber todo hoy? Hoy tengo que poner en práctica todo lo que aprendí y esmerarme por sacar y dar lo mejor de mí en este momento, ¿no? Bueno, hacia ahí yo canalizo mi asistencia y mi apoyo y las personas que van entendiendo eso me consultan en función de estas cosas que saben que estoy dispuesto a hacer y que puedo ir haciendo o me ven hacer desde hace tiempo, ¿no?
Serías una especie de coach espiritual, lo que se llamaría hoy. capaz. Eso, en los años 80 no existía este término. No, Este, no. pero digo, por ejemplo, yo te consulto porque, no sé, puedo tener desde problemas económicos hasta problemas de salud o emocionales o de vínculos, de cualquier cosa, digamos, en líneas generales. Sí, sí, sí. Sí, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo físico, que tiene un cuerpo emocional, que tiene un cuerpo mental. Y todo esto se ve afectado cuando no vivimos como espíritu. Es decir, cuando estamos viviendo como personas que creen que tienen un espíritu. Y es, perdón, es lo que yo observo a través del tiempo y de las edades en la humanidad, ¿no? Que se ha estado haciendo, que se piensa que es este cuerpo, que somos esta persona, no terminamos de entender bien cómo funciona, pero sí en algún momento surge en muchos de nosotros la necesidad de pensar en la existencia de una divinidad o de una fuente de donde provenimos, de un origen, que queremos pensar que ahí vamos a volver, queremos pensar que vamos a ir a un lugar mejor que este y que lo que estamos haciendo nos habilita a ganarnos ese espacio en ese lugar mejor. Pero quiero decir con esto que si yo no vivo como un espíritu, es decir, no pongo un amor puro de manifiesto a través de mis acciones, empieza a afectarse o a verse afectada mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Y por ende también las relaciones que tengo con el entorno, sea de la sociedad a la que pertenezco, la sociedad humana, o sea la propia naturaleza con toda su diversidad de vida, ¿no? Ahora, no me relaciono en las raíces o desde las raíces porque no las busco en mi interior. Me acuerdo de Dios en el momento de la desesperación. Durante el día hice lo que quise y a la noche le pido a Dios perdón si cometí error y que me oriente y que me guíe. Pero al fin y al cabo, ¿quién toma las decisiones, no? Es decir, cuando tengo que llegar a algún lugar, ¿quién me guía? ¿El Google Maps o Dios? ¿No? Entonces, bueno, depende de quién me guía, es a donde yo pongo mi atención. Y si Google Maps falla, ahí me acuerdo de Dios. Pero bueno, Dios no está para lo último, tendríamos que tenerlo por encima de todo. Tenerlo por encima de todo no es ser religioso, de que vivo solo por y para Él y ninguna cosa material tiene importancia. La materia no es mala. El padre dice que la materia es una modalidad densificada del espíritu. Entonces, es una expresión del espíritu más densa. Tiene distintas densidades. Entonces, algunas de ellas son la más conocida tal vez por nosotros, la física, esta de 3 dimensiones, pero después está otra que también son formas físicas más sutiles de expresión del ser, ¿no? De la esencia, de la energía, que es en los planos emocionales, en los planos mentales. Uno piensa, uno piensa inteligentemente. Ahora, esa inteligencia de dónde proviene, y es en donde uno se tiene que replantear, como les dije al principio, que yo tengo inteligencia, como la mayoría en esta humanidad. ¿Y cómo utilizamos esa inteligencia? Y bueno, a partir de ciertos datos que vamos obteniendo de la vida, de conocimientos que vamos adquiriendo y de también ciertos enfoques que le damos a la vida, de intereses personales que estamos teniendo. Entonces, hacia ahí nos dirigimos y aprovecho y uso estos materiales con inteligencia para construir lo que quiero construir y llegar a alcanzar. Ahora, ¿desde dónde viene esto? Por eso yo hacía énfasis al principio. Yo me di cuenta en mi vida que provenía principalmente esos impulsos que movían la inteligencia desde el ego, porque yo manipulaba las situaciones para salir siempre ganando. Y entonces me di cuenta que esto estaba mal. Y claro, la mente, la emoción y hasta el cuerpo ya estaban acostumbrados a, como la hormiguita, seguir ese camino que es el que estaba más allanado, limpio, marcado.
Entonces me di cuenta que estaba mal, que más allá de que a lo mejor no sea el camino y tenga que transitar por otro, y ese otro camino ni siquiera está construido, ni siquiera está marcado, habrá que ir dándole forma. Pero lo importante es siempre seguir el amor, ¿no? Entonces, la ayuda que podemos llegar a recibir la tenemos que volcar como tal vez a veces herramientas, como materiales, ponerla a disposición de nuestra inteligencia, pero también a tener la intención de superar nuestras limitaciones, no competir con nadie, no gastar energía innecesariamente criticando lo que hacen los demás porque no puedo cambiar a nadie, y sí volcarla hacia el interior, porque lo único que puedo cambiar es lo que soy, y puedo mejorar lo que soy. Entonces tengo que usar los conocimientos que obtengo para crecer en mi interior. Si puedo ver el defecto en los demás, que eso creo que todos lo podemos hacer y nos gusta a veces demorarnos más de lo necesario ahí, si puedo ver el error en los demás, autoobservarme, es decir, mirar hacia mi interior y ver si yo no estoy cometiendo algo así, o qué estoy haciendo, o en realidad, qué podría hacer yo para ayudar en ese error, en esa equivocación, así que puedo aportar. Y criticando no aporto nada, ni cambia nada en mí, ni ayudo a la persona que puede estar a lo mejor errando el paso. Entonces, volcarse hacia el interior, trabajar sobre este cuerpo, sobre las emociones, sobre la mente, teniendo claridad de cuál es el objetivo. Entonces, cuando uno tiene claro cuál es el objetivo y los objetivos son elevados, hacia ahí me encamino. Si los objetivos son, aquí me entretengo, me distraigo a veces y a veces pierdo tiempo. Cuando estaba en vida, no solamente, decía él, no en el que traen, sino que se vuelven con más. Es decir, tenemos deudas de aprendizaje, faltan muchas cosas por aprender. No solo que no aprendemos lo que deberíamos estar aprendiendo, sino que tropezamos cada vez con más cosas y nos quedan más cosas pendientes. Entonces, somos un ser que tiene un alma, que tiene un cuerpo, pero somos un ser. Entonces, si vamos a vivir como ese ser que busca que la luz se pueda manifestar a través de toda forma de vida, voy a desde la compasión sentir esas diversas formas de vida como parte mía y sentirme parte de ellas y hacer lo que esté a mi alcance para ayudarles. Hacer lo que esté a mi alcance no es hacer por ellos, es acercar y arrimar lo que pueda para ayudarles a que siga en su camino, ¿no? De la mejor manera posible. La mente piensa, a partir de que la mente piensa se genera la emoción. La emoción es el motor que mueve al cuerpo. Mucha gente dice, lo hice sin pensar, es imposible, no se puede hacer nada sin pensar. Lo que pasa es que pasa a una velocidad que puede que no se vea. No sé, tal vez la velocidad de la luz es poco al lado de lo que es el pensamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos tan aferrados a la estructura, a ver, si la casa tiene buenos cimientos, no la mueve cualquier viento. Entonces hay ciertos cimientos que los fuimos construyendo solidez, que es difícil que nos pueda mover cualquier viento que sopla. Entonces, ante decisiones que hay que tomar, los cimientos ya están plantados. Estas cosas hay que replantearse uno, ¿no? Es decir, ¿dónde están mis cimientos? Si uno se aferra a lo material, si uno adora lo material, si uno trabaja por lo material, ¿por qué piensan que existe la reencarnación? Porque muchos sienten y entienden que las cosas de valor están acá y trabajan para tener las cosas que aquí en el mundo se pueden obtener. Y no son malas las cosas, la materia no es mala. El problema está en cómo la administro. Ahora, si se vuelve el objeto de alcanzar cada vez más cosas, más, me densifico cada vez más. Y si me densifico cada vez más, cuando tenga que partir a través de la muerte en este mundo, estaré el tiempo que deba de estar en descanso y en reconexión con los ideales para volver a encarnar para continuar con aquello que quedó pendiente. Entonces, bueno, desde aquí
tenemos que entender bien por qué estamos aquí, qué es todo lo que rodea, cuál es la conexión o dónde está la conexión de toda esta vida que nos rodea con la fuente, para poder entonces de alguna manera ir buscando esa fuente a través de todo lo que nos rodea, a través del propio interior. Pero es que hay que conocer que nos enfermamos físicamente porque se empieza a enfermar, porque se enferman nuestras emociones, porque se enferman la mente y las emociones. Y tenemos una mala administración ya histórica de las energías divinas, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Entonces, esas energías que llegan del universo a nosotros a través de los astros, de la divinidad ordenada, nosotros lo manejamos y lo administramos a veces de una manera egoísta y casi que en el común de los casos inconsciente, ignorante, y perdón, no quiero agredir con el término, quiero decir que ignorante porque ignoramos de cómo se maneja e ignoramos que estamos manejando esa energía. Entonces, lo que nos enfocamos es en lo que queremos y para alcanzar lo que queremos, manoteamos lo que esté al alcance. Entonces, mucho del alimento espiritual que llega a nuestra vida lo volcamos hacia intereses materiales. Eso es, en pocas palabras, la definición del origen del karma. Es decir, la mala administración de las riquezas celestiales. Entonces, esas nos corresponden a todos. Todo obrero es digno de su salario. Si trabajo para el mundo, del mundo recibiré el salario. Si trabajo para el cielo, del cielo recibiré el salario. Si yo recibo salario del cielo, lo vuelco al mundo para ayudar a que el mundo mejore. Entonces, ¿cómo sé esto? Bueno, porque lo fui entendiendo. ¿Y cómo lo entendí? Porque padecí durante tanto tiempo mi ignorancia y choqué durante tanto tiempo con las mismas paredes, con los mismos objetos, y no podía salir y nada me hacía feliz. Y empecé a ser feliz a partir de ver con amor la pared con la que chocaba. Es decir, no me enojé con la pared. Me di cuenta que el necio era yo. No pienso que el demonio puso la pared ahí para que yo choque. Yo no vi por dónde caminaba, ¿no? No, sé, no le echo la culpa a otro de lo que me pasa. Yo voy construyendo mi futuro. Si quiero, hoy no tengo en dónde vivir, tener una casa no es cosa del destino, es cosa del trabajo. Es decir, el destino lo estoy marcando hoy de acuerdo a lo que hoy estoy haciendo. Entonces, no podemos ser religiosos que ignoran lo que sucede en sus demás vehículos de expresión. Hay personas que aman a Dios adentro del templo y hacen la señal del amor y la señal de la paz y se dan la mano y se dan un beso y se persignan, pero cuando salen a la calle se pelean porque le pusieron el auto muy pegado el uno del otro y no puede salir. Entonces, tenemos amor un ratito, lo perdemos al momento. A ver, perdón, estoy tal vez metiendo muchas cosas, pero es que son tantas las cosas en donde hay errores, ¿no? Se está creyendo esta humanidad que Dios construyó todo en 6 días y al universo le lleva miles de millones de años darle forma a la vida y acompañar a sus procesos de evolución. Y si quieren creer esa parte que habla la escritura simbólica, aunque la quieren tomar literal, Dios trabajó 6 días y descansó uno. Las personas trabajan para ellas mismas 6 días y piensan en que hay que consagrarle uno a Dios. Dios trabajó 6 días para el universo, es decir, para todos los seres vivos. Nosotros trabajamos para el universo, entendiendo que somos parte de él y que todo lo que estamos haciendo por el universo nos beneficia, o solo trabajamos para nuestro beneficio y que el universo se arregle y haga lo que tenga que hacer para mantenerse o autosostenerse, ¿no? Bueno, eh, yo hablo siempre de trabajo, ¿no? La magia existe y la magia la administran, la manejan los magos, es decir, aquellos que manejan los elementos. ¿Por qué manejan los elementos? Porque los elementos le responden, porque los acompañan y se mueven a través de ellos con amor, con respeto. No usan los elementos para conseguir objetivos personales. Entonces, por eso los elementos le responden. Y cuando buscan de armonizar,
Un maestro no está buscando que el discípulo se parezca a él, está buscando que el discípulo sea feliz. Para que el discípulo sea feliz tiene que ser él. Y ser él no es ser el ego. Él será él cuando supere al ego y cuando a través del ego consiga lo que necesita, distinga lo que necesita y habiendo obtenido lo que necesita encuentre paz y saciedad. Y teniendo esa paz y esa saciedad, comience a sentir desde ya su yo superior que tiene que compartir eso que tiene para que se multiplique. Y así uno va creciendo y va dejando el ego detrás, ¿no? Y de a poco empieza a cambiar la vida, a mejorarla y acercarse a la felicidad eterna, que es la de poder vivir en el servicio. Y vivir en el servicio es tener para dar. Y si uno no tiene, no puede dar. Digamos que tu fuerte sería la palabra, digamos, ¿no? O sea, ¿Se nota? claro, o sea, vos operás a través de la palabra. Sí, principalmente. ¿Vos en este momento estás en Punilla? No, no, no. Estoy en Entre Ríos, en Paraná, o cerca de Paraná, departamento de Diamante, a 40 kilómetros. Ah, Diamante, sí. Ahí, de ahí viene el doctor Liota. No sé si Ah, te suena. ajá, sí, lo he sentido por mi esposa, sí. Ok. Y te hago una pregunta, ¿por qué tenés barba? ¿Por alguna razón en especial? No, no, no. Sí, hay una razón en especial, pero no es ninguna razón esotérica. Es en realidad por una cuestión genética, entiendo yo. Tengo bastante vello por todo el cuerpo y en sus momentos, hace muchos años, cuando más joven, trabajando en algún lugar formal en donde tenía que atender público. Eh, y yo me afeitaba, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar. Al mediodía, el gerente aparecía y me decía, anda a afeitarte ya, tenés la cara, bueno, estamos hablando de años del 80 y pico, ¿no? Cuando hoy la barba ya es más común, pero en aquellos momentos era sinónimo de suciedad. Entonces, quiero decirles con esto, me tenía que afeitar 2 veces al día. Y bueno, en aquellos momentos tampoco había tanta tecnología como hay hoy para poder hacerlo, así que un poco me lastimaba la cara, bastante me cansaba. Y en un momento que empecé con esto del despertar a un poco dado ciertas ambiciones materiales que tenía y de defender cierta apariencia, no sé, de pulcritud, de limpieza, de orden, empecé a dejarme la barba. Y después dije, si yo me voy a dejar una barba que esté contenida con determinado formato o largo de pelo, voy a tener que estar todos los días manteniendo esa barba. Entonces dije, bueno, en lugar de afeitarme voy a estar manteniendo la barba, así que voy a caer otra vez en la misma de estar todos los días pendiente de lo que asoma. Entonces dije, o me dejo la barba o no me la dejo. Entonces dije, me dejo la barba. Bueno, ven que no es nada esotérico. Me dejo la barba. Así que me he dejado la barba y no me corto nunca la barba. Es así como crece, está. Si se me permite explicar algo que también llegó con la conciencia en su momento, pero no fue ese el objetivo. La barba en el hombre es parte del chakra laringio, el verbo, lo que estábamos hablando, ¿no? Es parte de ese chakra. En el hombre alcanza también a ese vello que la mayoría de las personas se quitan, ¿no? Por todos los motivos que lo hacen. Pueden ser estos mismos que yo en algún momento tuve, que me reclamaba el lugar donde trabajaban, que tenía que tener una apariencia que no la daba con vello en el rostro, o puede ser porque hay gente que dice que, como me dicen, no te da calor con este calor que hace. Es que ustedes fíjense que en el desierto se usa barba y en el polo norte se usa barba. La barba es un radiador, no da calor ni da frío. Es decir, evita que se escape el calor del cuerpo en la zona fría, evita que llegue el calor directo a la piel en las zonas cálidas, es decir, tiene su funcionalidad, ¿no?
hay que pasar la etapa del primer crecimiento, que en el hombre dice, me pica, me da comezón. Bueno, se pasa eso. Y después también, bueno, soporto que cuando voy al supermercado en diciembre, todos los papás me señalan ante sus hijos como Papá Noel, esas cosas que van, que van. Pero bueno, me lo tomo así. Bueno, bueno, don Daniel Ferminades, muchísimas gracias por estar en el canal y estamos en contacto. Totalmente. Gracias a vos y a todas las personas que están ahí atentas.